Bueno, chicos, el día de hoy vamos a estar viendo básicamente errores de medición, ¿sí? La clase pasada estuvimos hablando del error de incertidumbre, ¿sí? Donde obviamente es un tipo de error, ¿sí? Está ligeramente asociado, sí, básicamente a el instrumento, ¿sí? Y eso lo vamos a estar evidenciando con la presentación del día de hoy. Por lo tanto, voy a empezar a compartir pantalla. Es importante que vayan anotando información que consideren importante, ¿sí? Personas que tienen impresas las diapositivas, súper bien, ¿sí? Porque ahí puede rayar. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Y empezamos con tipos de error, ¿sí? Bueno, siempre que se efectúa una medición, chicos, ya sea directa, ¿sí? O indirecta, vamos a recordar un poco. Pineda, Gael, ¿cuál era la medición directa? Aquella que nosotros la hacíamos como físicamente y la indirecta era la que utilizábamos los cálculos, ya que eran medidas muy grandes. Muy bien. Básicamente, la directa es donde nosotros tomábamos el patrón de medida y íbamos directamente a medir, así bien padrísimamente, íbamos y poníamos un metro, poníamos probablemente, o tomábamos nuestro segundo, ¿sí? Era automáticamente nosotros realizar la medición, ¿sí? Principalmente se consideran que son las cantidades fundamentales, ¿se acuerdan de ellas? Eran 7, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestro patrón de medida y podemos ir a medirlo directamente, ¿sí? En el caso de, a excepción del volumen, ¿sí? En el caso de la indirecta, nosotros tenemos que utilizar cálculos para que rápidamente nos dé nuestro valor, ¿sí? O sea, básicamente el equipo hace una traducción de la información y te da el resultado. Sin embargo, ¿sí? Se tiene una incertidumbre, o sea, errores, ¿sí? Y estos errores pueden estar asociados a la forma en cómo estamos realizando la medición, ¿sí? Vamos a hablar de los siguientes tipos de errores, ¿sí? Error aleatorio, es el primero que vamos a analizar, ¿sí? Es un hecho conocido que al repetir una medición, utilizando el mismo proceso de medición, el mismo instrumento, operación, ¿sí? Alegría y método, no se logra el mismo resultado, ¿sí? Algo falló, ¿sí? O también podemos decir que es el error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición, ¿sí? ¿Qué puede ser? Probablemente estoy midiendo en un barco alguna información y por lo tanto, no sé, el oleaje puede estar involucrando a generar un error de tipo aleatorio, ¿sí? Probablemente estoy haciendo la medición y llega alguien y me da un golpe en el brazo. Probablemente moví ligeramente la regla y esto obviamente me está generando un error aleatorio. O sea, son eventos que nosotros no pudimos controlar en el momento de hacer la medición. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? También tenemos el error de paralaje, ¿sí? Se origina con la falta de perpendicularidad entre el rayo visual y la escala respectiva, ¿sí? ¿Dónde podemos observar este tipo de casos? En la imagen de abajo podemos evidenciar, nosotros tenemos que evitar este error de paralaje cuando vemos visualmente una escala, ¿sí? Tenemos que estar en forma perpendicular, o sea, exactamente el bien entre yo y obviamente la escala. Si lo veo desde arriba o lo veo desde abajo, pues obviamente voy a generar un error y es de clase de paralaje. ¿Vale? Espera un momento. ¿Sí les queda claro cuál es la diferencia entre error aleatorio y error de paralaje? ¿Sí? Error aleatorio, cualquier evento que no pudieron controlar, ¿sí? Y eso les ocasionó un error. Probablemente un puntito aquí. Yo, digamos que mi parte central, ¿sí? De los lentes es la exactitud, ¿sí? Probablemente ustedes tuvieron acá una precisión baja, ¿sí? Porque obviamente están alejados de mi centro, ¿sí? En su primera lectura. Hicieron otra lectura y hasta acá, ¿sí? Pues básicamente hay mucho error, pero obviamente a un caso. Y el error de paralaje es básicamente tenemos que estar observando la escala en forma perpendicular a mis ojos para obviamente yo especificar
mi resultado. Si lo veo desde abajo, lo veo desde arriba, pues obviamente puedo generar error. ¿Dudas con esta información? ¿No? Muy bien. Vamos a seguir. Espera un poco, creo que te está anotando. Bien. Vamos a seguir. Turururum. Para disminuir el error de medición, o sea, la incertidumbre, se realizan varias mediciones, chicos. No únicamente una, se pueden realizar hasta 15, 20, 5, las que ustedes quieran. Pero obviamente se utiliza el valor medio, ¿sí? O sea, yo puedo reducir el error de medición si yo hago varias mediciones y básicamente obtengo un valor. Pero ¿cómo calculamos el valor medio? Viene siendo el promedio, ¿sí? Es igual a la suma de los valores obtenidos dividido entre el número de mediciones. Entonces, repito, si yo quiero disminuir la incertidumbre, ¿sí? O sea, básicamente el error, realizo varias mediciones, 5 o 6, las que yo quiero pertinentes, y le saco el promedio. Con esto puedo evitar básicamente el error de incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? Esa fórmula de promedio la vamos a ocupar, o media aritmética, no sé cómo ustedes la conozcan, pero la vamos a estar ocupando. Hoy tengo que subir. El lunes vamos a tener examen, chicos, de lo que veamos hasta el día de mañana. ¿Sí? Repito, el lunes vamos a tener examen hasta el día de mañana. ¿También el viernes? No, este viernes no, va a ser el lunes. Ok, ¿Sí? ok. Lo voy a separar en dos partes, porque el otro va a ser ejercicios, o sea, nos conectamos en Zoom, lo contestan y automáticamente me lo van a tener que subir. Ahí en modo, porque son ejercicios de cálculos. Para. Este va a estar súper corto, 30 minutos a lo mucho, casi pura teoría, con algunas operaciones. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de otro tipo de error, que es el error sistemático. Y aquí estamos observando básicamente diferencias con el aleatorio que ahorita vamos a proseguir. El error sistemático, chicos, se repite sistemáticamente, o sea, es exactamente la misma situación, ¿sí? Y obviamente va a dar el mismo valor o valores muy cercanos. Y en sentido, en todas las mediciones que se efectúan en iguales condiciones. También se dice que es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. Y esto principalmente se debe a la mala calibración. ¿Sí? Repito, el error sistemático está asociado con la mala calibración. ¿Por qué? Porque estamos muy alejados del centro y obviamente tenemos el mismo, digamos, valor, pero digamos alejado de lo exacto. Y en el caso de error aleatorio, pues como dijimos, pues son diferentes eventos que obviamente no podemos controlar y estamos desviados, ¿sí? De nuestro valor real. ¿Sí? Entonces hemos visto que tenemos
El error de incertidumbre, chicos, es básicamente todos los tipos de errores. Es un error de medición general, ¿sí? En el caso de el error aleatorio, pues son condiciones que no podemos controlar durante el proceso de medición. Paralaje es básicamente visión de mis ojos con la escala, ¿sí? Y el error sistemático es básicamente asociado con la mala calibración, ¿sí? Ya que básicamente va a tener el mismo valor, pero obviamente va a presentar desviación, ¿sí? De nuestro valor real. ¿Sí queda claro los tres tipos que ahorita hemos estado viendo? ¿Sí? Yo pues sí, profe, no me queda claro. No lo veo. ¿Puedes repetir la descripción del error sistemático? Ok. El error sistemático vamos a repetir básicamente el mismo valor, pero va a ser alejado del real. Y esto se debe a la mala calibración. Pues debido a la mala calibración, estoy repitiendo el mismo valor, pero alejado del real, ¿sí? Pero esto se debe a la mala calibración. O sea, yo realizo varias mediciones, ¿sí? Varias, pero todas apuntan al mismo valor, pero no es el real, ¿sí? Por la mala calibración. Entonces, por eso es importante cuando entran a los laboratorios, siempre todo lo piden calibrado. Chicos, hay que calibrar el pHímetro. Chicos, hay que calibrar básicamente la balanza, ¿sí? Hay que revisar todo porque obviamente podemos presentar errores. Y cuando obviamente se realiza el peso, siempre va una persona, nunca van dos, ¿sí? O si van dos, una está alejada visualizando que el proceso se hizo adecuadamente. No crean que van por ser amigos, no. Van a calibrar. Entonces aquí también podemos ver en la imagen sistemático, pues obviamente repetí la medición muchas veces, pero me da básicamente un mismo valor o valores cercanos, pero obviamente las condiciones fueron que hubo mala calibración con nuestro valor real, ¿sí? Y el aleatorio, pues son condiciones esporádicas que suceden, que obviamente pudo haber sido que alguien golpeó, no sé, el movimiento del aire, o sea, varias situaciones que no podemos controlar. A pesar que digamos, guarden silencio todos porque voy a medir, luego de repente el grillo, ¿sí? O el del gas, o el del agua, o lo del pan. Entonces, básicamente ya nos empezamos como a reír, ¿sí? Y ya, todo mal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Cuantificación del error. Vamos a ver ahora cómo podemos medir ese error. Tener un valor que obviamente nos pueda ayudar a entender si ese error es significante o no es significante, ¿sí? Para esto, yo tengo que realizar muchas mediciones. Podemos hablar de unas 5 mediciones, 4 mediciones, no una ni dos, ni no dos. 3, 4, 5. Por lo general se recomienda que sean arriba de 3. Y esto obviamente vamos a obtener el valor medio. O sea, si yo tengo 5 mediciones, obtengo mi valor medio, ¿sí? Y esto pues nos puede representar la mejor aproximación al valor verdadero, o sea, el valor real, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el valor medio viene siendo como nuestro valor real, ¿sí? Por lo que conociendo el valor medio, se puede calcular el error absoluto en cada medición, ¿sí? O sea, el error absoluto, chicos, es la diferencia del valor medio, el valor real, de una serie de datos menos una lectura. Una lectura básicamente, o una medición. Ahí tenemos la fórmula, error absoluto, que se representa EA, es igual a valor real menos valor aproximado o una lectura. Siempre es el valor absoluto. Entonces, si nos da un valor negativo, lo ponemos positivo. Si es positivo, pues queda positivo, ¿sí? Entonces recuerden que el error absoluto no nos va a proporcionar información suficiente para juzgar si el error es significativo. Repito, el error absoluto no nos proporciona suficiente información para juzgar si el error es significativo.
¿sí? Únicamente nos dice una pequeña desviación, o sea, hay una desviación con el dato real, ¿sí? Por ejemplo, 5 centímetros, pudo haber sido el error, 2 milímetros, pero repito, no nos está diciendo si ese error es significativo. Únicamente nos da una cifra de desviación. ¿Y vamos bien hasta ahí? Profe, ¿cómo se saca la lectura? La lectura básicamente es una medición. O sea, es X medición de tu lista. Pueden ser 5 tus datos, sacaste su valor medio y luego después de tu valor medio sacas el error absoluto con el primero. El valor medio menos este valor. Luego de otro, de otro, de otro y de otro. Y así vas a conocer el error absoluto de tus 5 mediciones. Ah, ok, entonces se tiene que sacar con todas. Sí, con todas. Porque básicamente tú quieres saber el error que tuvo esa lectura bajo el valor promedio, o el valor medio, o el valor real. Yo creo que ya el día viernes voy a ocupar que tengan transportador y escuadra o reglas. Lo vamos a ocupar. Si quieren usar hojas con cuadrícula adelante, si tienen rayadas, pues sí les voy a pedir hoja milimétrica. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna duda con esta información, chicos? ¿No? Ok. Ahora, ¿cómo saber si el error es significativo? Sí, vamos a tener la siguiente situación. Al medir una longitud, yo identifiqué 19.998 milímetros. Repito, yo realicé una medición a una longitud y tuve 19.998 milímetros. Sin embargo, el valor medio fue de 20,000. ¿Cuál es el error absoluto? Repito, yo realicé la medición. Una medición, así agarré mi regla y fue a medir. Y tuve 19,998 milímetros. ¿Sí? Esa es una lectura. ¿Sí? Y obviamente el valor medio era de 20,000 milímetros. ¿Cuál es el error absoluto? El 0.01%. No, sería el 2 milímetros. Aquí no estamos sacando porcentaje, únicamente es una resta. Valor medio menos una lectura. Y son 2 milímetros. No sabemos, ¿sí? O básicamente podemos decir, fueron 2 milímetros. Pues este dato no es grande, ya que estoy hablando de 20,000 milímetros, ¿correcto? O sea, decimos que es un valor que obviamente es pequeño comparado a uno grande. Estamos asociando. Sin embargo, ¿sí? Si yo tengo un valor medio de 20 milímetros y realizo una lectura y me da 18 milímetros, ¿cuánto es el error? ¿Cuánto nos da la resta? 20 menos 18. 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahí 2 milímetros, pues sí podemos considerarlo significativo, ¿no? Ligeramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son 20 y yo aquí tuve un error de 2. Probablemente alguien me asustó y realicé mal, básicamente la lectura y me dio 18. ¿Sí? Pero sin embargo, esta información aún no es muy clara, porque estábamos diciendo es grande, pero es algo considerable. O sea, pero no tenemos una cuantificación exacta para decir, sí es significativo. Aquí es donde entra el error relativo. ¿Sí? El error relativo básicamente es el cociente entre el error absoluto y el valor medio. O sea, el error absoluto es el que tenemos arriba dividido entre el valor medio multiplicado por... Aquí ya podemos cuantificar en porcentaje. Viendo si me da un 30%, pues sí es algo significante. Si fuera 90%, pues ya hice algo totalmente erróneo. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos saber a partir del porcentaje qué tan significante es
El error absoluto no nos permite, únicamente nos dice una diferencia, y que es básicamente 2, que acabamos de ver en el ejemplo de aquí en la parte de arriba. Pero no nos dice qué tan significante es. Yo aquí lo observo visualmente y predispongo información. Ya me olvidé, no se preocupe, ¿sale? Vamos a compartir pantalla. Básicamente, como les comentaba hace un momento, el error absoluto no nos permite decir si es un valor significante mi error. ¿Sí? Únicamente me dice un valor o una desviación, vaya. ¿Sí? Y el error relativo sí me permite distinguir si es algo significante o no es significante, de acuerdo al porcentaje que yo obtuve. ¿Sale? ¿Sí queda clara la información? ¿Saben qué? Mañana yo creo que sí vamos a ocupar el compás y el transportador, porque si vamos, compás, transportador, escuadra, todo lo que tenga juego geométrico. Que si vamos muy bien en tiempo. Mientras van anotando sus compañeros, ¿alguien tiene dificultades de usar el transportador? Puede levantar así nada más la mano, yo los observo, los demás no los van a observar. ¿No? ¿Todos saben manejarlo bien? Ok, porque vamos a ocupar el ángulo, sí, básicamente. ¿Dudas con esto? ¿Todo queda claro? Excelente. Es el momento que me digan, profe, no, no avance, espérese. Aquí me quedé. Porque te vamos a pasar a la actividad. Profe, a mí no te completa la fórmula para disminuir la incertidumbre, el valor medio. Ah, el valor medio viene siendo el promedio. Viene siendo básicamente X con una rayita en la parte de arriba, ¿sí? Es igual a la suma de las mediciones entre el número de medición. O sea, si me dices 3 veces, 4 veces, es básicamente tu denominador. Y en la parte del numerador van las 4 o 3 medidas, dependiendo cuántas mediciones tienes. Y ahorita me regreso rápidamente. Aquí está. ¿Sí? Y observamos básicamente X testada es igual a la sumatoria, ¿sí? de las diferentes mediciones entre el número de mediciones. ¿Vale? Regreso para acá. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Van a hacer la siguiente actividad, es la actividad 12. Vamos, muchas actividades, excelente. ¿Sí? Con los siguientes datos van a resolver lo que se les pide. Si quieren, les voy a dar unos minutos para que puedan anotar la tabla que la van a ocupar. Es en longitud, centímetros, 27.5, 27.7, 27.5 y así sucesivamente. No importa el orden como acomoden la columna, los datos, no hay problema. La masa en gramos y el tiempo en segundos. Aquí tenemos 5 lecturas.
Turururururu. Levantan la mano cuando hayan acabado de anotar. Ya acabó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22. 23, 24, 'Katia, ¿ya los acabaste? Ajá. Ángel Madrigal, ¿ya acabaste? ¿No? Ok. José Carlos. Ahorita me va a regresar. La actividad 12 lo que van a hacer es calcular el valor medio o promedio para cada serie de mediciones. ¿Sí? Van a calcular el error absoluto en cada medición. Recuerden que si es negativo se va a convertir en un valor positivo, ya que los errores se ponen como valor positivo. Y inciso C, error relativo en cada medición. Me van a especificar cuál es el más significante y cuál es el menos significante. Y finalmente, elaborar una conclusión que establezca diferencias entre errores relativos y absolutos. Profe, ¿Sí te escucho? yo no le entiendo, ¿puedo hacer un ejemplo de cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a empezar. Si quieres, ve anotando la información. Ahorita les voy diciendo qué es lo que más o menos tienen que hacer en cada inciso. Primero, como tienen tres columnas, de cada columna hay que sacar el promedio, porque cada una es básicamente un tipo de magnitud física que obviamente tenemos que obtener. ¿Sí? Y ese viene siendo el inciso A, el valor medio.
¿Listo? Me voy a regresar a la anterior. Bueno, el inciso A, chicos, nos pide calcular el valor promedio. Entonces, hay que sacar el promedio de cada una de las magnitudes. ¿Sí? Voy a poner X, básicamente. X medio. ¿Sí? Entonces, hay que sacar el promedio, básicamente, de estas 5 lecturas de cada magnitud. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sacamos el valor medio? Recuerden que es el promedio, sumamos todas las magnitudes, ¿sí? En cada columna y la dividimos básicamente entre el número de mediciones. ¿Cuánto les da el primer valor medio de longitud? 27.62. Correcto, 27.62 centímetros. ¿Sí? Es sumar todos y dividirlo entre el número de lecturas. ¿Sí? Y la masa, ¿cuánto, perdón? ¿Se cortó? 982.14. Correcto, 982.14 gramos. ¿Y qué hicimos? Sumar las 5 mediciones y dividirlo entre el número de lecturas, que son 5. Y finalmente el tiempo, ¿cuánto les dio? Que sumar las 5. 112.8 segundos. Correcto, 112.8 segundos. ¿Sale? Ahí tenemos esos valores medios, ¿sale? Ahora, vamos a calcular, ¿sí? El valor, voy a poner, el valor absoluto, ¿sí? Para cada medición, que es el inciso B, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer una resta. Una resta entre quiénes. ¿Quién se acuerda de la fórmula del valor absoluto? O error absoluto. Valor real menos aproximado. Ok, básicamente sería el valor real, dijimos que es el valor medio, ¿sí? Y obviamente el valor aproximado es la lectura. Entonces, básicamente la operación de nuestro valor medio menos cada una de las lecturas. Por lo tanto, vamos a obtener 5 errores en cada lectura. O mejor dicho, por cada lectura tenemos un error. Entonces, 27.62 menos 27.5. Recuerden que el error absoluto siempre es positivo. Y si les da negativo, hay que ponerlo aquí positivo.
¿Cuánto les dio en longitud cada error? Me dio punto 12, punto 08, punto 12, punto 02 y punto 18. Correcto. ¿Sí? Se lo está aquí. 0.12. ¿Sí? Aquí nos dio 0.08. Escuché que dijeron 0.12 también aquí. Escuché 0.02 y 0.18. ¿Vale? Ahí tenemos los errores absolutos. En masa, ¿cuánto les dio? El error absoluto. 0.14 y punto Ajá. 27. ¿Ah? 0.96, ¿Correcto? 0.14, ¿Correcto? 0.06. Correcto. 0.26. Luego 0.96. Luego 1.14. Y aquí sería 0.06. Correcto. En tiempo, ¿cuánto nos dio? Cero punto dos, Ajá, 5.2, 2.8, 3.2 y 5.8. correcto. Sí, sí. 5.2. Luego dijeron 2.8. Luego 3.2 y 5.8. ¿Sale? Si observan, simplemente el error absoluto nos dice como la desviación que presenta, pero no nos dice qué tan grande es, o sea, no hay un punto de comparación. ¿Sí? Para eso tenemos que calcular ahora el valor relativo. Vamos a calcular o el error relativo o valor relativo. ¿Sí? ¿Quién recuerda qué íbamos a hacer con el error relativo? ¿Cómo se calcula? ¿Quién se acuerda? Es el error absoluto Ajá, entre el valor real por 100. correcto. Entonces vamos a tener que poner en el numerador básicamente estaría .12 dividido entre el valor real o el valor medio, que en este caso viene siendo este, y la división básicamente la multiplicamos por 100. Y con eso obtenemos el error relativo. Si aquí estamos tomando como valor de comparación para ver qué tanto está, digamos, distanciado, ¿sí? De nuestro valor. Repito, lo relativo es error absoluto de cada lectura entre, obviamente, el valor real o el valor promedio. No se les olvide, tienen que también indicar cuál fue el más significante y cuál fue el menos significante. Profe, ¿puede volverme a repetir cuál es la operación de ese? Por favor. Recuerda, el error relativo, sí, de hecho está en la fórmula, es básicamente el error absoluto dividido entre tu valor real o promedio y todo lo que te dé lo multiplicas por 100. Ok, gracias. Nada.
vamos a escuchar el error relativo, ¿sí? De longitud. ¿Cuánto nos da en el primer caso? $0.43. Ajá. Todos son por cientos, ¿eh? No, lo voy a poner así. ¿Qué más? 0.289. 89. ¿No es 2.90? Pero es punto 290, ¿no? Los demás, a ver, chequenlo. A mí me da Al medio, 0.289, pero con más decimales. Ah, ok, 89. Ok. ¿El tercero? 0.43. 0.43. ¿Qué más? 0.072 Correcto. y 0.65. ¿Vale? Entonces, se fijan, chicos, esto básicamente es porcentaje. ¿Sí? Esto es porcentaje y esta únicamente es, pues, centímetros. Vaya, porque es una resta. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el error absoluto en este caso, pues únicamente nos está diciendo qué tan desviado o qué tanta distancia hay entre el valor real, ¿sí? Y la lectura. Mientras que el error absoluto nos está manejando porcentaje y nos permite, ¿sí? Evaluar la significancia del error, teniendo en cuenta el valor medio. Por eso lo dividimos entre el valor medio, ¿sí? En este caso nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que el más significante, o sea, el que presenta una mayor cantidad de error, pues obviamente viene siendo el último, de 27.8, la lectura de 27.8, ¿sí? Con una desviación o con un error de 0.65%. Mientras que el más pequeño, o el error más pequeño, fue el de 27.6, ¿sí? Con un error de 7.2 por 10 a la menos 2, ¿sí? Por ciento. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo con los otros dos y contestar la otra parte de que pongan una pequeña conclusión, ¿sí? De error absoluto y error relativo. ¿Sí queda claro lo que van a hacer en esa actividad? ¿O hay alguna duda? ¿No? Ok. De tarea, repito, van a completar también el error relativo de la masa y el error relativo del tiempo. Y adicionalmente, van a elaborar una conclusión donde se establezcan diferencias entre error relativo y error absoluto. O sea, ¿qué diferencias ven? ¿Sí? Pueden poner las fórmulas, pueden explicar también diferencias, concluir a algo, ¿sí? Y se llevan de tarea, ¿sí? La tarea 5, que es básicamente un poco a lo que acabamos de hacer el día de hoy, ¿sí? Van a obtener el valor medio de estas lecturas, el error absoluto de cada medición. Recuerden que el error absoluto siempre es positivo a pesar de que el resultado sea negativo, y el error relativo en cada medición, que es básicamente lo que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, chicos, con eso estamos acabando el día de hoy. Estuvimos abordando un poco sobre los tipos de errores. Vimos error aleatorio causado, ¿sí? Por eventos que no podemos controlar. Error de paralaje, que es básicamente la visión perpendicular a la escala, ¿sí? Error sistemático asociado a la calibración de los instrumentos, y tenemos básicamente mismos resultados, pero por error. Y estuvimos cuantificando los errores, nos dimos cuenta que existe una forma que es el error absoluto, que no nos da mucha información al respecto, únicamente la diferencia, ¿sí? Entre el valor o la lectura y el valor medio, mientras que el error absoluto, pero el error relativo, nos da una significancia del error. Eso fue básicamente lo que estuvimos evaluando el día de hoy. No sé si hay alguna duda por parte de ustedes. ¿No? Bueno, por mi parte sería todo. Nos veríamos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.